40 años de ministerio y como que estoy abriendo los ojos a una realidad maravillosa con el Espíritu. Por ejemplo, Él me enseñó cosas de la gracia, del favor que jamás y nunca yo hubiera entendido por mí mismo. En fin, la experiencia de pasar tiempo con Él y que Él sea mi maestro y que Él me abra las escrituras como Jesús se las abrió en su momento a Cleofas y a su amigo en Emaús. Si se ubican en la historia, dice que les abría las escrituras y se paseaba desde Moisés, los profetas, y les mostraba que era necesario que el Cristo padeciera y todo ello. Bueno, esa experiencia ahí, porque yo quiero que la iglesia empiece a vivir esa experiencia, esa relación con el Espíritu, redescubriendo al Espíritu Santo. ¿Qué le parece si vamos al texto que nos compete este día? Isaías capítulo 64. Oh, si rompieses los cielos, es el clamor del profeta. Oh, si rompieras los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurrieran los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblaran a tu presencia. Nos vamos al versículo 3. Cuando haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos descendiste, fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, quisiese por el que en Él espera. Qué palabra más poderosa, qué clamor, plegaria más poderosa del profeta Isaías. Ahí está el clamor del profeta. Oh, que rompieras los cielos y descendieras. El contexto en el que ora el profeta Isaías, por allá 700 años antes de Cristo, ya 10 tribus de Israel ya habían sido llevadas cautivas a Siria. Solamente estaban 2 tribus ahí en la tierra, y a causa de la crisis espiritual, la crisis moral, la crisis política, estaban a punto de ser llevados cautivos como esclavos a Babilonia por Nabucodonosor. Y era un pueblo que estaba endurecido y que no quería entender, que no quería reflexionar, aceptar que estaban viviendo en malos caminos, y a consecuencia de vivir en sus malos caminos, eran entregados en manos del rey Nabucodonosor. Y es en ese contexto en que Isaías clama y está reconociendo que solamente la intervención divina es la que puede traer una solución a la problemática que vive nuestra sociedad. Sí, si está de acuerdo conmigo, solamente una intervención divina. Aquí no es un asunto de que un partido tome o X, no, necesitamos una intervención divina. Es lo que Isaías está comprendiendo, está entendiendo. Solamente que tú rompas los cielos y desciendas, y que como fuego abrasador, como fuego de fundiciones, que hagas notorio tu poder a tus enemigos y que las naciones tiemblen delante de tu presencia. Ese es el punto, es lo que está haciendo. Pero este clamor, hermanos, este clamor que estamos leyendo ahí en el capítulo 64, no comienza en el capítulo 64, comienza en el capítulo 63, en los últimos 3 o 4 versículos del capítulo anterior a este. Ahí es donde comienza, y a mí me hace ruido lo que el profeta Isaías dice, porque le plantea una pregunta a Dios, y más bien son 2 preguntas, y básicamente le dice: ¿por qué nos has endurecido?
¿Por qué nos has endurecido? Fíjese cómo el profeta, el endurecimiento que está viviendo el pueblo, ojo a eso, el endurecimiento que está viviendo el pueblo, el profeta se lo atribuye no al diablo, sí, a Dios. Le está diciendo, ¿por qué nos has endurecido? ¿Por qué has hecho eso? Entonces esto que te estoy diciendo es un tema muy interesante, no es un tema menor, de las que se llama la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Mire, Dios es soberano. Dios está sentado en su trono. Dios hace conforme su voluntad en los ejércitos de los cielos y en los ejércitos de la tierra. No hay quien detenga su mano y le pregunte qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo. Sí, Nabucodonosor era un hombre sumamente inteligente. Por ejemplo, Nabucodonosor se hizo a sí mismo, vino desde cero. Él no pertenecía a familia real, no era de sangre azul. Él se enlistó en el ejército como un soldado raso y ahí en el ejército empezó a escalar. Como se escala en el ejército. Yo no sé hablar mucha terminología, qué fue primero, cabo, sargento, vaya usted a saber, pero el caso es que gracias a su entrega, a su disciplina y a su inteligencia, sin duda, se convirtió en el general de los ejércitos de Babilonia. De modo que en el momento dado, cuando Babilonia se quedó sin rey, nadie era tan capaz para ocupar el puesto del imperio más grande de la historia, que es representado por el oro, no por plata, no por el oro. Nadie estaba más calificado que ese hombre. Insisto, ¿por qué? Porque era sumamente inteligente, era sumamente capaz. No por nada llegó a ocupar el puesto que ocupó como rey de Babilonia. Y le dice Daniel, cuando interpreta la visión de la gran estatua, le dice, tú, oh rey, eres la cabeza de oro. ¿Está conmigo? Luego, Nabucodonosor, siendo rey, lleva al imperio a la cima, a la época de oro. Construye a Babilonia. Dicen que Babilonia era atravesada por el río Éufrates y había subterráneos que pegaban al río. Sus ingenieros habían hecho tal trabajo, una ingeniería tremenda, de que abajo había lugares para comer, lugares recreativos. Cuando afuera en el exterior se estaban quemando, abajo estaba bien fresco. Construyó los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Eso no lo hace un hombre mediocre, lo hace un hombre sumamente inteligente. Pero ese hombre que era sumamente inteligente tenía un problema que se llama soberbia. Sí, y le dijo Dios, yo te voy a poner en tu lugar, chiquito. Tú serás el rey de Babilonia, tú habrás construido los jardines colgantes, tú te habrás formado tú solo, vendrás desde atrás, tú serás la divina garza envuelta en huevo, pero yo te voy a poner en tu lugar porque yo soy soberano y te voy a hacer reconocer eso. Y en un momento dado, aquel hombre con mente brillante se volvió loco. El hombre de mente brillante andaba entre los burros corriendo. Usted no sé si yo soy de rancho. Y en tiempo de calor, precisamente en este tiempo, no sé si todavía pasará, debe de pasar todavía, pero allá en este tiempo, y más cuando llueve y que se viene el mosquero con todo, se escuchan las tropeladas de caballos, a corre y corre, espantándose los moscos, se oyen las colas de los caballos, espantándose los moscos. Bueno, imagínate una manada de burros corriendo por unas tropeladas de burros, y entre los burros, el más burro de todos, Nabucodonosor. La
la soberanía de Dios. Estas cosas suceden normalmente cuando el hombre tiene un problema con la soberbia, porque dice que él humilla a los soberbios. Hay un problema con la soberbia, entonces se acciona la soberanía de Dios. Dios los entrega. Cuando lees en Romanos capítulo 2, tú lees por lo menos 3 veces el verbo Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. Y todo lo encuentras por soberbios, por necios, por tercos. La soberanía de Dios opera por causa de la soberbia del hombre y también por cuando Dios tiene un propósito en mente a realizar. Estoy diciendo todo esto, hablo de todo esto solamente para plantear una pregunta, para plantearte una pregunta, ponértela sobre la mesa. Y la pregunta es, ¿será que el adorador de la iglesia, será que el frío o el enfriamiento de la iglesia, que la indiferencia de la iglesia tenga su origen en Dios? Que no sea el diablo, sino que sea Dios el que lo permite. ¿Será? Bueno, ponerte esta pregunta sobre la mesa genera más preguntas y ¿sabes qué? Yo no tengo respuestas, yo no sé, a mí que me esculquen, quién sabe. No te sabría decir ni sí ni no, lo único que te puedo decir es posible porque Dios es soberano. Dios es soberano, porque al fin ha sucedido. La iglesia fue entregada a 1500 años de oscurantismo. 1500 años donde prevaleció la superstición, la oscuridad, el engaño. Y muchos santos hombres de Dios murieron en ese tiempo de oscurantismo. Y el sol no salió en esa larga noche de 1500 años. No salió el sol hasta la Reforma. El Espíritu trajo ese nuevo día sobre la iglesia. Fue el Espíritu Santo a través de Lutero y a través de otros instrumentos que el Espíritu mismo usó para sacar a la iglesia de tal oscurantismo. Yo creo de lo que sí estoy seguro es que en este tiempo, tanto yo como usted, tanto el pastor como el miembro, necesitamos conocer al Espíritu Santo. Nos urge redescubrir al Espíritu Santo. O si lo quieres usar en términos muy propios tuyos y llamarle renovarnos en el Espíritu Santo, pero de que nos surge. Sí. Ahora bien, hermanos, mire, déjenme y me ubico en esto. La soberanía de Dios, como les decía, es algo que a mí me aterra, a mí me asusta y lo único que me provoca o lo único a donde me lleva, la única conclusión a la que llego es vivir en temor y vivir en humildad delante de su presencia. Quiero avanzar en esto. Quiero hacerles una pregunta. Si me pones la número 10, hay una pregunta y que vamos a ver si no podemos responderla. La de, ¿será Dios el que nos está poniendo en esa situación a la iglesia? Esta pregunta. ¿Clamaba Isaías por un Pentecostés? Allá en el 700 años atrás, Isaías estaría clamando por un Pentecostés. Mire, la mayoría de los teólogos, cuando se discute la parte de la bibliología, es decir, el estudio de la Biblia, dicen y están de acuerdo en que muchos escritores, cuando estaban escribiendo inspirados por el Espíritu Santo, sabían lo que estaban escribiendo, entendían de lo que se trataba cuando estaban escribiendo. Pero también muchas ocasiones, cuando estaban escribiendo siendo inspirados por el Espíritu Santo, ellos solamente estaban escribiendo, pero no comprendían lo que estaban escribiendo.
Solamente estaban siendo dirigidos, impulsados, guiados, inspirados por el Espíritu, pero no comprendían ni entendían. Les digo esto porque yo creo que es posible que Isaías no comprendía las implicaciones de su clamor. Él estaba clamando, movido por la situación, por el contexto que ya mencionamos de la crisis política, moral, espiritual de su pueblo, y él en su clamor como hombre de Dios, siervo de Dios que conocía a Dios, él dice, oh, que rompieras los cielos y que descendieras. Tú eres la solución. Y que a tu como fuego abrasador, como fuego de fundición. Mire la pasión con la que está clamando porque Dios intervenga. Que a tu presencia tiemblen las naciones. Pero él no comprendía las implicaciones de su clamor. A lo mejor solamente se limitaba a su contexto propio, pero sí, hermanos, es muy obvio que apuntaba hacia los eventos de Pentecostés, el clamor del siervo. Sí, los detalles de su oración son muy interesantes. Si me das el siguiente, por favor, ahí sí nos vamos a ir seguido para que analice usted. Mire, en Isaías 64:1, Isaías clama y dice, si rompieras los cielos y descendieras. Hechos 2:2 dice, y de repente vino un estruendo como de un viento recio. Ahí se están rompiendo los cielos. Dios Espíritu Santo está descendiendo conforme el clamor de este hombre 700 años atrás. Isaías 64:2 sigue el clamor. ¿Cómo quiero que desciendas como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas? Hermanos, ese fuego realmente era fuego de fundidores, era fuego que hacía hervir las aguas, porque aquellos hombres que recibieron aquel fuego, a donde llegaban ponían patas para arriba, todo pueblo, toda aldea, toda ciudad. Nada más el apóstol Pablo, la diosa Diana, que era intocable, la volvió loca. La diosa Diana era fuego abrasador, fuego de fundiciones. Dice Hechos 2, se les aparecieron lenguas repartidas como de ¿qué? Como de fuego. Enseguida, otro paralelismo que vemos aquí, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos. Y miren los enemigos de Hechos 2:12-13, estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? A los enemigos decían burlándose, están llenos de mosto, están borrachos, no lo querían aceptar, no lo querían reconocer, pero el nombre de Dios estaba siendo notorio a los enemigos y las naciones temblaran a tu presencia. Dice Isaías allá en su clamor, 700 años antes más o menos de esto. Dice Lucas, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, todas las naciones conocidas, representativas de aquel tiempo del mundo conocido, ahí estaban presentes el día que Dios, Espíritu Santo, rompió los cielos y descendió. Amén, amén, amén. Entonces, la pregunta que hicimos hace unos momentos, si el profeta Isaías estaba clamando por un Pentecostés, yo digo, definitivamente sí, aquel clamor era profético, aquella oración desesperada era profética, y me deja la enseñanza a mí y le deja la enseñanza a la iglesia
que dice, no podemos con el gigante que está allá afuera, no podemos con tantas cosas, nuestros recursos no dan para más, rebasa mi inteligencia, rebasa mis fuerzas, rebasa mi sabiduría, lo que yo necesito es que rompas los cielos y desciendas. Rompe los cielos y desciende, gloria al Señor, para siempre. Ahora, yo quiero que veas, hermanos, algo muy interesante, redescubriendo al Espíritu Santo. Cuando tú abres la Biblia, llegas al primer libro del Génesis, el capítulo 1, ¿qué es con lo primero que te encuentras? Con el Espíritu Santo. Es con lo primero que te encuentras, con el Espíritu Santo. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es con lo primero que tú te encuentras. Ve la importancia del Espíritu Santo. Luego, cuando llegas ya a las últimas páginas del Apocalipsis para terminar la Biblia, ¿con qué te despides de la Biblia? Con el Espíritu Santo. El Espíritu y la iglesia dicen amén. Sí, ven Señor Jesús. Comienzas con el Espíritu, terminas con el Espíritu. El Espíritu ahí está presente en el Génesis. El Espíritu está presente en el Pentateuco. Una de las cosas que a mí me maravillan es a Moisés diciéndole Dios, júntame 70 ancianos, reúneme, los voy a poner de tu espíritu en ellos. Y aún con los que no fueron, el Espíritu cayó sobre ellos y profetizaban. Dramáticamente en el libro de los Jueces vemos al Espíritu sobre Gedeón, sobre Sansón, sobre Jefté. Vemos al Espíritu obrando poderosamente, vemos al Espíritu haciendo maravillas. Si usted creía que el Espíritu fue algo, una enseñanza nueva del Nuevo Testamento, no señora, ya en el Antiguo ya el Espíritu se movía con poder. El Espíritu era fundamental para la historia de la humanidad, era fundamental para la humanidad. En el Antiguo Testamento el Espíritu venía sobre el siervo, sobre la sierva, y ejecutaba, daba la palabra, la revelación, la profecía, el oráculo, lo entregaba. Y una vez que el profeta, bajo la influencia del Espíritu que había venido, entregaba el mensaje divino, el Espíritu se iba, se retiraba. Cuando un hombre iba a ejecutar un acto redentivo, divino, el Espíritu venía sobre él y el instrumento humano ejecutaba el acto redentivo, y una vez que lo ejecutaba, el Espíritu se iba, se retiraba. El Espíritu Santo no moraba permanentemente en los profetas. El único caso en el que el Espíritu Santo hizo morada permanente, la única persona que el Espíritu Santo hizo morada permanente fue en el rey David. En él vino a ser morada permanente y ya lo andaba perdiendo. ¿Y cómo le dolía a David? Ay, iglesia, que te duela. Pastor, que te duela. La ausencia del Espíritu Santo, el silencio del Espíritu Santo, que te duela, que te despierte preguntas: ¿te ofendí? ¿Te lastimé? ¿Te contristé? Yo quiero decirte que no hay cosa más hermosa que tú, que tenerte a ti. Tú eres lo más bello que yo tengo, eres mi tesoro, eres lo más hermoso que yo tengo. Si tú te vas, yo no sobrevivo en ningún sentido, en ninguna forma, ni como hombre, ni en la vida ordinaria de ser humano, ni menos en la vida ministerial. Yo te necesito, Espíritu Santo. Yo sabía que me iba a poner bien mocoso. Perdón. Lo necesitamos a Él. Cuando hablamos del Espíritu Santo, hay dos profetas principales. Hay otros que profetizaron,
pero los principales que profetizaron sobre el Espíritu Santo fueron Ezequiel y Joel. Ezequiel y Joel fueron los que hablaron dándonos un fundamento de la obra del Espíritu. Por ejemplo, el profeta Ezequiel, capítulo 11, verso 19 al 20, se trata del 17. Miren lo que profetiza Ezequiel. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Esto es la profecía de Ezequiel. Luego tenemos Ezequiel 36, el que sigue. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. O sea, mira, mientras que Ezequiel profetizaba de la obra interna del Espíritu, Joel profetizaba de la obra externa del Espíritu. Ezequiel profetizaba de la obra interna, de la obra de cambiar el corazón, de cambiar la naturaleza nuestra, la naturaleza incapaz de caminar en obediencia, la naturaleza incapaz de conocer la voluntad de Dios. Dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 2, dice que son cosas que Dios nos revela por medio del Espíritu, que el hombre carnal no puede entender las cosas del Espíritu porque le son locura, porque se tienen que discernir espiritualmente. Para eso necesitamos que Dios quite el corazón de piedra y ponga un corazón de carne, que Él venga y haga esa obra interna, el Espíritu Santo que venga y haga esa obra interna en nosotros y nos capacite para caminar por sus caminos. Pero luego también tenemos a Joel, creo que es el que sigue. El profeta Joel habla de los aspectos externos, Ezequiel habla de los internos, Joel habla de los externos, de los visibles del Espíritu Santo en el ser humano. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Mire qué espectáculo tremendo. Y vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos, sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto es externo, es visual, es tangible, mientras que lo que profetiza Ezequiel es invisible. Y ambas obras las hace el Espíritu Santo, y ambas obras las necesito. Porque antes de que Dios me quiera usar para profetizar, antes de que Dios me quiera usar para que yo tenga sueños y visiones, antes de que Dios me quiera usar para sanar enfermos, antes de que Dios me quiera usar para interpretar lenguas y para profetizar, primero quiere venir y cambiar mi corazón. Primero quiere venir y quitar el corazón de piedra, rebelde, insumiso, insubordinado, y darme un corazón sumiso, darme un corazón subordinado. Pero nosotros queremos lo primero, queremos lo segundo, olvidándonos de lo primero. Y a veces Dios en su misericordia nos lo hace así. Ay, pero cómo batalla con esos hombres que operan milagros y que son unos insubordinados. ¿Existirá eso, pastores? Los hombres tremendamente usados por Dios. Ay, te dejan con la boca abierta, pero son unas mulas bien hechas. No se someten, no se sujetan.
No son obedientes a la voz de Dios. Aleluya. Qué tremendo. Qué tremendo. Redescubriendo al Espíritu Santo. Qué belleza es el Espíritu Santo. No le puedes decir qué hermoso eres tú, Espíritu Santo. Qué lindo, yo te quiero como mi mejor amigo, yo te quiero en mi vida. Entonces ya dijimos, ¿verdad? Que usted llega a Génesis, está el Espíritu Santo, se pasea por el Pentateuco, fácil ni batalla para hallar al Espíritu Santo, se pasea por todos los libros históricos y ahí está el Espíritu Santo, por los proféticos ni se diga, en la poesía ni se diga, Espíritu Santo aquí, Espíritu Santo allá. Yo creo que por eso el salmista David decía, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde voy a huir de tu presencia? Eres omnipresente, Espíritu Santo. Estás donde quiera. Pero ahí te va, gloria al Señor, algo hermoso, algo glorioso. Mira, creo firmemente que sí. Isaías oraba por un Pentecostés anticipado, pero ahí te va, no lo vio. Y yo me pregunto, bueno, Isaías era un hombre de fe, ¿no? Y así es que lo que te voy a decir no son más que meras suposiciones mías, no son más que meras imaginaciones mías. Que Isaías muere, tradicionalmente dicen que el rey Manasés lo acerruchó, lo cortó con un serrucho, lo mató. Isaías muere y su clamor, oh, si rompieras los cielos y descendieras como fuego abrasador, como fuego de fundidores, que hagas notorio a tus enemigos tu poder, a las naciones tiemblen delante de tu presencia. Ese clamor a lo mejor no fue más que una quimera para Isaías. ¿Usted sabe lo que es una quimera? La quimera es una figura griega, cabeza de león, cuerpo de cabra, cola de serpiente o de dragón. No existe, ¿verdad? Por eso es quimera. O sea, es imposible. La oración de Isaías como una quimera no lo vio. Pero 700 años después, Dios rompió los cielos. Dios no le respondió ahí, luego. Pero 700 años después, Dios respondió. Dios rompió los cielos. Dios estaba dándole una respuesta a Isaías, porque los tiempos de Dios no son como nuestros tiempos. ¿Cómo se llama eso cuando tú quieres dibujar un árbol y pones el lápiz para ver de qué tamaño? Perspectiva. La perspectiva del tiempo de Dios no es igual a la perspectiva del tiempo humano. 1000 años son como el día de ayer, dice su palabra. Así es que Dios estaba respondiendo a un clamor que le habían hecho 700 años atrás, ahí en Pentecostés. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de las implicaciones que esto tiene? Que yo me voy a ir, que tú te vas a ir de este mundo, ustedes se van a ir de este mundo. Y todavía van a estar sucediendo cosas allá en el puerto. Van a estar pasando cosas aquí en Guapo que parecía que habían quedado olvidadas, pero que Dios las va a estar haciendo, las va a estar ejecutando, porque unos siervos clamaron, porque unos siervos estuvieron orando, porque unos siervos estuvieron pidiendo. Ellos no lo vieron, pero a razón de eso Dios está obrando, Dios se está moviendo. Qué tremendo es que tú te vas del escenario. ¿Y por qué está pasando esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Porque hace 700 años un siervo mío caminó por esta ciudad y clamó que yo hiciera esto, y en honor a él, en memoria de su nombre y por amor de su nombre, yo lo estoy haciendo, porque yo soy un Dios que responde a la oración. Oh, si rompieras los cielos y descendieras. Y Dios ahí lo está haciendo. Tremendo lo que está pasando en Jerusalén aquel día. Poderoso. Lo ha provocado un hombre.
que oró hace 700 años. ¿Te cabe eso en la cabeza? ¿Cómo sería el estruendo? ¿Cómo serían las flamas como de fuego? Mire, se discute porque la Biblia no lo dice. Pero métase a un análisis serio y formal de eso. ¿Dónde cayó el Espíritu Santo? ¿En el templo o en el aposento? La Biblia no lo dice. Yo soy más de la idea, y si usted tiene la otra idea, no me condene, perdóneme. Aguantamos. Yo soy de la idea que fue en el templo, que ahí estaban. Ahí fue donde se hizo el estruendo. ¿Dónde iban a caber las multitudes de todas esas naciones viendo el espectáculo en el aposento? El templo era el lugar adecuado, según yo. En fin, donde haya sido, sucedió. Pero ver a esos hombres, unos desde la perspectiva carnal, tan borrachos, otros desde, diferentes opiniones ahí. Y luego ver a Pedro ponerse de pie y dominar a las multitudes y explicarles: esto es lo que predijo, lo que profetizó Joel, y empieza a decirles y dice que son más de como 3,000 los que se entregan y se bautizan. El aposento hubiera quedado pequeño, sigo yo con mi terquedad. El caso es que no sé, pero a mí se me ha ocurrido, me ha cruzado por la mente, cómo me hubiera gustado estar ahí. Cómo me hubiera gustado ver semejante espectáculo celestial. ¿No le hubiera gustado? ¿Cómo me hubiera gustado? Bueno, eso es imposible. Eso es imposible. Pero lo que sí te quiero decir en esta mañana, y quiero que lo guardes en tu corazón, como que un loco te lo dijo alguna vez, pero guárdalo en tu corazón, y a lo mejor 700 años después da fruto, pero guárdalo en tu corazón, que Pentecostés no se limita a un solo día. Pentecostés no es para un solo día. Pentecostés es para hoy. Pentecostés es para todo el tiempo que la iglesia permanezca sobre la tierra. ¿Está conmigo? Porque Pentecostés vino para quedarse. El Espíritu Santo vino para acompañarte, para acompañarnos. Vino para acompañar a la iglesia a través de toda la historia, de todas las épocas de la iglesia, acompañarla. Ignorado, olvidado, como tú quieras, el Espíritu Santo ignorado, el Espíritu Santo olvidado, el Espíritu Santo contristado por la iglesia, pero Él fielmente ha permanecido con la iglesia, porque Él es el líder de la iglesia. El Espíritu Santo es el guía de la iglesia. El Espíritu Santo es el maestro de la iglesia. El Espíritu Santo es el mentor de la iglesia. El Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo, la iglesia es nada. Mira, Él vino allá en Pentecostés. Aquel día vino y nos inhabitó. Nos inhabitó quiere decir que nos habitó en dos formas. El Espíritu Santo vino y nos habitó de dos formas. Nos habitó de dos formas. Nos habitó en la forma colectiva. La iglesia es templo del Espíritu, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser ¿un qué? Un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y si no te ha caído el 20, Él está aquí ahora mismo. Él está aquí ahora para ayudarte con tus temores, para ayudarte con tus dudas, para abrazarte cuando no necesitas consuelo. Él está aquí, Él está aquí. Él está aquí, Él está aquí, porque Él nos inhabita colectivamente. Somos un edificio de Dios y Él nos inhabita
Y en la otra forma que nos inhabita es en la forma individual. El creyente es templo del Espíritu. Dice Pablo, 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tiene de Dios y no sois vuestro? Ahorita, en unos minutos más, la expresión colectiva se va a acabar. Cada quien se va a ir a cumplir con la agenda que tenía para este día. Se van a ir a comer, van a ir a lavar, van a ir a no sé qué, y vamos a dejar de ser el templo colectivo, pero continuaremos como el templo individual. Y yo le digo, te quiero en mi vida ordinaria. Este día yo no voy a hacer cosas grandes, cosas extraordinarias, no voy a hacer cosas relevantes, pero te quiero aquí, donde estoy ser madera. Te quiero aquí donde me tiene mi esposa arreglando este lavamanos. Aquí te quiero. Te quiero en mi vida ordinaria y te quiero en mi vida ministerial. Te quiero en todos los aspectos de mi vida. Te quiero. Le dije a mi esposa, amor, ¿tú estás consciente que un día uno de los dos se va a quedar caminando solo en este mundo? ¿Sabes? ¿Te ha caído el 20? Ya sea yo o seas tú. Si quieres hacemos un piedra, papel o tijera. Ya seas tú o sea yo, nos vamos a quedar solos y vas a meterte al cuarto y yo ya no voy a estar. O me voy a meter al cuarto y tú ya no vas a estar. Y más de 30 años viviendo juntos estaremos hechos totalmente, nos conocemos todo. Y esa cosa a mí me abisma, pero esa cosa me lleva a decirle al Espíritu Santo, quiero conocerte más, que si me tocan vivir esos días, quiero saber que se fueron todos, mis hijos tienen que continuar con su vida, mis amigos que vienen a presentarme sus respetos, como son esas cosas. A lo mejor me oigo medio pesimista, fatalista, pero es que es una realidad. Y se fueron todos y me quedé yo con el Espíritu Santo. Me quedé con mi amigo, el Espíritu Santo. Es el valor de conocerlo. Es el valor de desarrollar una amistad, una relación con el Espíritu Santo. Creo que en esta serie tú vas a aprender muchas cosas acerca de la persona del Espíritu Santo, pero en todo esto yo solamente te estoy diciendo, mira, ¿quieres conocer el Espíritu Santo? ¿Ves esa puerta? Ábrela, ese camino, síguelo, te va a llevar al conocimiento del Espíritu Santo. Y luego, el siguiente paso es que tú tienes que decidir cruzar la puerta y caminarlo. Si nada más es información, pues no va a hacer mucho en ti, solamente va a adornar tu intelecto, pero nada más, tu conocimiento y no más. Pero si caminas ese camino, no te imaginas la gran riqueza que vas a hallar. Te deseo una semana bien bendecida. Te deseo una semana rica en experiencias de encuentros con el Espíritu Santo. Te deseo que en cada uno de tus devocionales, al abrir las Escrituras, el Espíritu se convierta en tu maestro, que Él te abra las Escrituras y que tus estudios bíblicos personales se hagan sumamente ricos, profundamente ricos, que Él potencialice tu tiempo de oración. Te deseo que en el momento cuando estés orando y no sepas cómo decir o cómo pedir, que el Espíritu Santo tome tu lugar y tu lengua con gemidos indecibles y tengas tiempos de intercesión poderosamente efectivos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Qué gusto que estés escuchando la palabra de Dios por medio de nuestra iglesia. Suscríbete para más y compártelo con alguien que ames.